Dios les bendiga una vez más por este medio para poder seguir avanzando con la lección de mayordomía. Hoy vamos a conocer otra lección en la cual Dios nos enseña a poder seguir arreglando nuestras vidas, ordenando nuestras vidas. Y vamos a ver qué lección nos toca hoy día para poder ponerlo en práctica. De hecho, que es difícil, pero no imposible. Porque esa misma bendición de los judíos es la misma bendición para nosotros. Quizás somos otro contexto, pero la obediencia es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a empezar con una oración. Padre, gracias una vez más por regalarnos un día más de vida. Gracias, Padre, porque a pesar de lo sucedido o lo que está sucediendo a nivel mundial, tú nos proteges, tú nos provees, tú nos guardas. Señor, gracias. Escudriña nuestro corazón, Padre. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Cuida nuestros ojos, cuida nuestra boca, cuida nuestras manos, cuida nuestro caminar y aún más, Señor, cuida nuestro corazón. Agradecidos estamos. Bendecimos, Señor, a mis hermanos que han tomado la decisión de tomar un tiempo de poder estudiar tu palabra mediante este medio. Bendice a cada uno de ellos en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. A ver, hermanos, vamos a ver qué nos toca hoy día. Hoy día vamos a ver qué nos toca y nos toca la lección 7. La lección 7, la obediencia del antiguo Israel. La obediencia del antiguo Israel. Dice, el hecho de que en el antiguo Israel no usaba el dinero en efectivo no le impedía obedecer y adorar a su creador. Este era un pueblo obediente y sus habitantes se presentaban en el lugar de la adoración con las manos llenas de dátiles. Israel demostraba su obediencia a Dios con hechos y acciones de gratitud. No era solo de palabras o canciones. Fueron obedientes al entregar sus diezmos, sus primicias y sus primogénitos, los cuales se usaban para sostener el culto y el ministerio de Dios. Ahora más adelante vamos a ver o vamos a explicar qué son los diezmos, primicias y primogénitos. Pero aquí es la obediencia, hermano. Acuérdense que en el principio era la palabra, en Juan 1:1. O sea, tu palabra debe de ser leal. Sería un sello, tu firma. Cristo dijo, muchos me honran con su palabra, pero su corazón está muy lejos, muy lejos de mí. La obediencia, hermanos, trae bendición. ¿Es difícil? Sí, pero no imposible. Acuérdate que hay un ayudador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar, porque eso es lo que dejó Jesucristo cuando subió a los cielos. Él dijo que iba a dejar uno igual como Él y mucho más que Él. El Espíritu Santo. Espero que al terminar este curso podemos dar ese curso del Espíritu Santo. Sería muy bueno. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es el diezmo? El diezmo como mandato de Dios. El creador del universo ordenó que el hombre entregue el diezmo de todo lo que se produce con su trabajo sobre la tierra, frutos, animales domésticos, para sostener el ministerio del culto a Dios. En Deuteronomio 14:22, la Biblia dice, el diezmo será consagrado a Jehová.
de lo que produce la tierra y de los animales que se crían. Dios pide solo el 10% para el uso de su adoración y para su crecimiento de su obra. Ahí también cita otro pasaje de Levíticos, en el capítulo 27, del 30 al 34. Aquí está hablando, ojo, de las cosas que ellos producían tanto en la tierra, o sea, las plantas, los frutos, como los animales. No se está hablando de dinero, no se habla de dinero, ¿correcto? ¿Qué significa diezmo? En el concepto cristiano evangélico, el diezmo es la 10ª parte del producto, ganancia o ingreso económico que se entrega a Dios con acción de gracias, ahí viene la gracia, en reconocimiento de que todo lo que tenemos procede de Él. Pero ¿qué dice el diccionario o la lengua española? ¿Qué es lo que significa? La 10ª parte de los frutos que se dan regularmente los fieles a la iglesia, derecho del 10% que se pagaba al rey sobre el valor de las mercaderías que negociaban y llegaban a los puertos, o entraban y pasaban en un reino a otro. Como ustedes ven, para el cristiano es la 10ª parte del producto. Tus ganancias o otras cosas que tú puedes hacer. ¿Correcto? Espero que entiendan, porque más adelante vamos a explicar en qué podemos diezmar. ¿Qué cosas daban como diezmo? Aquí vienen los ejemplos. El ejemplo de Abraham. Génesis capítulo 14, 18 al 20 dice, dio a Abraham los diezmos de todo. Esta frase nos hace referencia al diezmo como dinero efectivo, pero dice de todo y da a entender claramente que daba el 10% de todo, de lo que Dios le prosperaba. Acuérdate que Abraham era una persona que realmente no necesitaba, puede decir, nada, porque él era una persona que tenía tierras, tenía animales, tenía uh, oro, plata, bronce, era una persona que sí tenía, pero a pesar de eso, Dios le dice que salga de su comodidad para ir a la tierra prometida. Abraham fue un creyente que amaba mucho a Dios, siempre levantaba altares para ofrecer sacrificios a Jehová y por ello fue muy, muy bendecido. Hermanos, si Dios te bendice, hay que agradecerle. Abraham ya viejo, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y él ha dado ovejas, vacas, plata, siervos, siervas, camellos, asnos. Mira, en Génesis 5, mira lo que Abraham hacía. Él había bendecido y él seguía viendo de todo. Otro ejemplo, Jacob. Él confió mucho en Dios y no dudó de que le protegería de los peligros y le proveería de todo lo necesario para vivir. Por ello prometió apartar el diezmo para Dios de todo lo que llegara a obtener por la bendición de su trabajo y cumplió fielmente su promesa. Ahí está la cita, Génesis 28, versículos 20 al 22. Ahí tú ves que a Jacob Dios cumplió con lo que había aprendido de su padre. ¿Quién era su padre? Isaac. Pues ahí está. ¿Y quién era su padre de Isaac? Pues Abraham. Entonces mira la generación, cuando los padres se enseñan y Dios bendice, Dios bendijo la fidelidad de Jacob con abundancias de ovejas. Dar a Dios es natural para el corazón agradecido. Cuidado con el corazón. Dios quiere tu corazón.
porque de ahí emana todas las cosas, dice el Señor. Jesús le dijo, de ahí emana todo, la soberbia, los homicidios. Por eso Dios quiere tu corazón. Abraham y Jacob eran creyentes agradecidos a Dios y diezmaban de manera natural antes de que la ley de Moisés lo convirtió en un mandamiento. Hermanos, algo que tenemos que apreciar es que ellos antes no tenían ley. Nosotros sí la tenemos la Biblia, antes ellos no lo tenían. Ellos solamente oían a la voz de Dios, era la voz de Dios. Abraham empezó a escuchar la voz desconocida, una voz desconocida. Él no sabía de dónde venía, pero él obedecía a esa voz. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos esa ley. Entonces deberíamos de agradecer, debe ser honroso, debemos de honrar. Entonces, la 10ª parte, ¿cómo ve él? Bueno, nosotros no hacemos holocausto, pero ellos hacían, ellos le daban y daban lo mejor. No eran animales con defectos, daban los mejores frutos. Ellos ofrecían al Señor. Quizás no vamos a hacer holocausto porque en ese tiempo no había dinero, pero nosotros sí podemos ofrendar, podemos diezmar. En este caso, diezmar porque se está hablando de las diezmos. ¿Qué eran las primicias? Israel daba más que los diezmos. Ojo, más que los diezmos. Acuérdense que yo le había mencionado que la Biblia no habla del diezmo, pero habla de la ofrenda, y la ofrenda debe ser mayor que el diezmo, porque nosotros estamos viviendo la gracia y debemos de vivir agradecidos. Por agradecidos debemos de dar esas primicias. Israel daba más que los diezmos. Como pueblo de Dios amaba a Jehová, no solo de labios, sino con hechos y mucha generosidad. Además de sus diezmos, daban también sus primicias y a sus primogénitos. ¿Qué es la primicia? La primicia son los primeros frutos de las plantaciones. Israel del Antiguo Testamento, como pueblo de Dios, llevaba al altar con acción de gracias los primeros frutos de su sembrío y de sus plantaciones para presentar a Dios como ofrenda. Ojo, mira, ya no era el diezmo, sino ahora lo primero. Ahora son lo primero. Hay hermanos, yo conozco, su primer sueldo, comenzando el año, lo dan a la iglesia. Porque ellos ya han administrado, ellos ya han comenzado a practicarlo esto. Israel cumplió como entregar sus primicias, extendiendo claramente lo que Dios esperaba de ellos y cumplieron fielmente. Aquí habla de Éxodo 22, que ellos se entregaban, ellos eran desprendidos, para ellos no había peros, pero para poner en práctica esto, hermanos, primero tengo que estar sano en mi corazón, sano económicamente, porque primero el consejo que yo te daría, ¿tienes deudas? Primero paga tus deudas. Eso es lo primero, el consejo sano. Tú no puedes hacer eso porque tienes deuda. No, porque es por fe. Y no. Cumple con tu diezmo y luego paga tus deudas. Y después cuando tú cumples con lo que has has hecho un trato con el banco, entonces comienza a ahorrar. Acuérdate del judío, 10% diezmaba, 10% ahorraba, 10%, y todo es 10%, 10%.
Entonces nosotros también tenemos que, porque esa bendición del judío también es para nosotros. Entonces tenemos que entender, tenemos que ordenarnos. Y para eso es este curso, la mayordomía. Ordenar nuestra vida, ordenar nuestros tiempos, ordenar nuestra mente, ordenarnos familiarmente. Mira, esto vamos a hacer, vamos acá, vamos a ser bendecidos. ¿Siempre va a haber peros? Si hay peros, hermano, entonces esto no funciona. ¿Cómo eran los primogénitos? Lo primero para Dios. Dios vemos, como vemos, Israel no solo daba el diezmo de todo, también daba sus primicias y también daba sus primogénitos. O sea, no tan solo el diezmo, lo primero, sino ahora va más específico. Lo primero. ¿Qué es un primogénito? El primogénito es el primer hijo varón del hombre y primer crío de los animales. Dios consagró para él todos los primogénitos. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como los animales, niño o es. El primogénito aceptable, el primogénito del hombre era reemplazado por con animales limpios para ofrecer a Dios el sacrificio. Los animales no aptos para sacrificio eran redimidos como un cordero. Aquí habla de lo primero, hermanos. Sí, acá está hablando de un contexto de lo que, del varón, ¿no? Del varón. Ese era el primerito. Y tú ves en la Biblia que no se contaban las mujeres ni se contaban a los niños, pero acá habla del varón. Es un contexto, quiero que me entiendan y no me lo malinterpreten. Es un contexto. Ahora no, ahora todo es. Porque, así, porque si no si se contradijera la palabra, porque los hijos son herencia de Jehová. Pero tenemos que entender de que Dios, Dios en su misericordia nos bendice, hermano. Lo mejor para el Creador, dádivas honestas, todas las dádivas que se entregan para la obra de Dios, ya sean diezmos, primicias o primogénitos, deben de ser muy bien escogidos, los mejores y perfectos, deben ser realmente el fruto del trabajo honrado. Dádivas que honran, perdón, dádivas que honran a Dios, dar como ofrenda lo que no vale, lo que no sirve, lo que ya no es agradable, eso significa deshonrar, faltar el respeto, despreciar al mismo Dios que nos dio la vida. Hermano, a veces, muchas veces acá en la iglesia se alza ofrendas. Hay que estar atentos, porque te pierdes la bendición. Eh, pero en toda iglesia acá, bueno, la de Comas, hay bastante, más que el diezmo, hay las ofrendas. Quizás, eh, ¿qué es lo primero? Cuando tú te levantas, dale el primer tiempo al Señor. Arrodíllate. Eso es lo primero. Algunos la plática, ¿no? Cuando empieza el año nuevo, empiezan orando, ¿no? Reciben el año nuevo orando. Es la primicia, es la primicia, lo primero. Hay muchos, hermanos, muchas cosas, hay muchos ejemplos que en la Biblia habla de esas primicias, lo primero. Como les dije, hay hermanos que el primer sueldo del año, o sea, el sueldo de enero le dan al Señor. Y a veces uno dice, oh, mira que es porque han entendido de que Dios bendice. Pero primero hay que sanar el corazón, porque si está sucio, si está cochino, entonces Dios nunca va a bendecir. Siempre va a ser el yo.
siempre va a decir, no me alcanza. Entonces dejo las promesas de Dios, me olvido de Dios y soy yo. Y después nos quejamos. ¿Por qué estoy viviendo así? Ahorita hay situaciones, hermano, es muy difícil. Tengo un hermano que hoy día, no, ayer me habló que él sale de su trabajo día a día. Su ganancia es de día a día. Y él no puede salir porque está acatando las órdenes del gobierno. Y entonces yo le pregunté, ¿y tú qué? ¿Y tú qué, cómo estás viviendo? Porque tu esposa también es de día a día. ¿Qué hace? No tienen hijos, pero me dice, hermano, yo soy bien bendecido. Me llaman, oye, dame tu cuenta, toma, siervo. Dios no es deudor de nada. El deseo de ofrecer a Dios el fruto del trabajo como demostración de gratitud fue puesto por Dios mismo en el corazón del ser humano para mantener su comunión con su Creador. ¿Cómo está tu corazón? Luego Dios estableció como una ordenanza a fin de que los creyentes nunca olviden su actitud de agradecer al verdadero dueño de todo y ser recompensado con fidelidad. Una vez más, Dios no es deudor de nadie, pero también Dios no puede ser burlado. El dinero en efectivo no es lo único de valor que tenemos. Tus dones, tus talentos, aprovecha, hermano, aprovecha en estos tiempos. Parece mentira. Hay un hermanito que cocina y ya dijo, ¿sabes qué, hermanito? Te ofrezco pollo a la brasa. Pollo a la brasa. Como él cocina, él ahorita está vendiendo. Está aprovechando este momento porque él también tiene que dar a su familia y él también es de día a día. Él no tiene un trabajo del Estado, pero él está aprovechando ese talento que Dios le ha dado, ese talento que Dios le ha dado. Hermanito, Dios le bendiga, pon en oración y pon en práctica esto. El judío no pasa por necesidad. El judío también apoya, ayuda, se ayudan entre todos. Cuando pase todo esto, hermanos, vamos a ver realmente la realidad de la iglesia, la realidad de los hermanos. Y ese es el momento de podernos ayudar como los primeros cristianos hicieron, se ayudaban entre ellos. Mi hermanos, Dios les bendiga. Y quiero algo a contar, por favor, necesito sus preguntas, sus comentarios. Dios me lo bendiga, mi hermano.